pero como estamos en modalidad online, buenos días. Ahora toca el laboratorio de presión de vapor. Disculpen, pero el ruido exterior está muy... de trabajar en casa. Ya. Estamos viendo presión de... Hoy toca el laboratorio de presión de vapor de líquidos puros. ¿Ya? Ustedes ya me conocen. Soy el profesor Lucas Hernández. Vamos a la cuestión de Clausius y Creighton. ¿Ya? Entonces, el objetivo de este laboratorio es comprender e interpretar el, el significado de las variables termodinámicas involucradas en la ecuación de Clausius y Claypot para aplicarlas en la determinación de entalpía de cualquier sustancia. En este caso, vamos a ver agua y alcohol. Los objetivos específicos son determinar la presión de vapor del agua a distintas temperaturas y representar y describir la relación entre ambas variables, la variable de presión y la de temperatura. Y B, calcular la entalpía del agua a partir de datos experimentales y obtener la ecuación de Clausius y Claypot. Estos datos en verdad son experimentales porque parece que el semestre pasado alcancé a hacer este laboratorio solito para tener los datos. ¿Ya? Entonces, para determinar la entalpía de vaporización, vamos a ver que esto es un equilibrio dinámico, donde la fase gaseosa pasa a la fase vapor y la fase vapor pasa a la gaseosa. Esto lo podemos ver tanto en el día a día. ¿Quién no ha visto esta Camanchaca alguna vez, los que han ido al sur, donde ven que donde hay esta agua en fase gaseosa y después queda en forma de gotitas de agua? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Han ido al sur? Sí, profe, yo sí lo he visto. Ya. O también en el día a día, en la cocina, en especial en estos tiempos de pandemia, que todos tenemos que cocinar algún día, porque no sé ustedes, pero en mi casa se va rotando y vemos este fenómeno que pasa de fase gaseosa a fase líquida y es una fase dinámica, no se mantiene constante. Las moléculas de agua no se colocan siempre en fase líquida, no siempre están en fase líquida, sino también pasan a fase gaseosa y sin cierto punto las moléculas de fase gaseosa vuelven a fase líquida, pero se mantiene en este equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático. Por lo tanto, nosotros vamos a ver la ecuación de Clausius y Claypot. Nosotros vamos a ver esta variable, esta ecuación, que ya hemos visto, que relaciona la presión, la temperatura, la entalpía y el volumen molar. ¿Ya? Nosotros sabemos que delta entalpía y delta volumen es la diferencia del volumen en vapor y el líquido, ¿cierto? La entalpía en vapor, la entalpía en líquido, el volumen en vapor menos el volumen en líquido. Nosotros, por esta ecuación, lo podemos reemplazar por entalpía dividido en temperatura, porque nosotros recordamos la primera prueba y sabemos que delta entropía es igual a entalpía de vaporización dividido en temperatura. ¿Ya? Y reemplazamos, ¿cierto? Pero también vemos que el volumen de cualquier molécula en estado gaseoso es muy superior al volumen de cualquier molécula en estado líquido. Por ejemplo, hagamos el ejemplo del agua. ¿Cuánto es el volumen de un mol de agua aproximadamente? 22 litros. Un mol de agua en Sí, fase líquida. un molde agua. No, eso es en estado No. gaseoso. Un mol de agua Ah, en estado líquido. Escucha bien. Eh, Disculpa por decirlo de esa manera, pero hay que escuchar detenidamente porque pueden existir esas trampas que
para la parte de verdadero y falso de la prueba, los puede confundir y se pueden equivocar. Ya. En estado gaseoso, en estado líquido, aproximadamente son 18 ml, ¿ya? Un mol de agua. Y un mol de agua en estado gaseoso son 22,4 litros de forma de un gas ideal, ¿ya? Por lo tanto, si yo le resto 22,4 litros menos 18 ml, es nada, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos despreciar el volumen del líquido el volumen de la sustancia en fase líquida. Por lo tanto, tenemos esta ecuación, ¿ya? Ahora, ¿qué nos pasa? Tenemos que derivar. ¿Van comprendiendo estamos llegando a la fórmula de la ecuación de Clausius y Claypole para usarla en el laboratorio? ¿Les quedó clara esta primera parte? ¿Dudas? ¿Consulta, niñas? Cuéntenme. ¿Van comprendiendo todo bien? ¿Puedo retroceder un poquitito? Ya, profe, ahora sí. Cualquier cosa, yo después de clase trato de subir siempre a internet los videos. ¿Ya? Llegamos a esta fórmula y nosotros sabemos que volumen molar, recuerdo, es igual, presión por volumen molar es igual a RT. Por lo tanto, si tenemos acá volumen molar es igual a presión por temperatura dividido en presión. Por lo tanto, tenemos esto, porque es 1 dividido, al contrario. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo esto. Entalpía de vaporización por presión es igual a la constante de los gases ideales por temperatura al cuadrado. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Entendieron esta parte? Entonces vamos y despejamos, ¿ya? Para tener la derivada de cada una. Entonces pasa la presión dividiendo y acá la derivada pasa para acá. Entonces despejamos y tenemos la derivada de 1 partido en presión. Nosotros sabemos que cualquier derivada de 1, la derivada de x de 1 dividido en x es logaritmo natural de presión, ¿cierto? Y para cualquiera que no sea menos 1 es n más 1. Entonces, si acá está dividido, acá es temperatura menos 2, se le suma 1, queda temperatura menos 1 dividido en 1, menos 1. ¿Cierto? Tenemos acá la derivada, sacamos acá la integral, acá está lo que le hablé, más detenidamente, acá está la integral de la segunda. ¿Dudas, consultas con esta integral? Chicas, No, profe. y así tenemos la ecuación de Clausius y Claypole. Recuerden que este es menos 2, pasa a menos 1, por lo tanto se multiplica por menos 1. Se divide por menos 1, que digo. Y así tenemos esta ecuación, donde nosotros, a través de la presión, vamos a controlar la temperatura y vamos a tener una constante, la ecuación de la recta, de la ecuación de Clausius y Claypole. Acá están mis variables. Entonces, para este laboratorio vamos a necesitar una manta calefactora, un balón de 500 ml, un sensor de temperatura Pascord de una sensibilidad de más o menos 0,08 grados Celsius, un sensor de presión Pascord de más o menos 1 kilopascal, una bomba de vacío, un tubo refrigerante, ¿ya? Y un adaptador de vacío para ir y cerrar las tuberías, para ir quitando el vacío, poniendo el vacío. Por último, una probeta de 100 ml para nuestro líquido problema.
Entonces los reactivos van a ser 1-propanol, porque vamos a ver lo de la entalpía de vaporización del 1-propanol y del agua destilada. ¿Ya? Entonces, algunas preguntas que me gustaría que se hicieran. ¿Qué se quiere hacer en este experimento? Se quiere establecer un intervalo de temperatura y observar el cambio de presión del vapor de agua y del 1-propanol. ¿Cómo se va a hacer? Midiendo la variación de presión y su relación de la temperatura. ¿Para qué se va a hacer? Obtener la entalpía de vaporización en el intervalo de temperaturas mediante la linealización de la ecuación de Clausius y Clapeyron. Estas preguntas siempre se las tiene que hacer para todos los laboratorios. ¿Qué se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y para qué se va a hacer? Eso siempre se lo tienen que preguntar, porque eso es algo fundamental. Si no saben qué se quiere hacer, van a llegar al laboratorio perdidas, perdidas. ¿Cómo se va a hacer? Es importante porque de repente puede mandarse, eh, como dice vulgarmente, una embarrada, equivocarse en un procedimiento y puede desencadenar en muchas cosas. ¿Ya? ¿Y para qué se va a hacer? Ustedes tienen que siempre tener claro el objetivo. Para el otro año, ustedes tienen que hacer su unidad de investigación, ¿o no, niñas? Sí, el próximo año. Entonces, estas 3 preguntas se las tienen que hacer siempre en su unidad de investigación. Y si Dios quiere, para el otro año ya vamos a tener la vacuna, por lo que dicen. ¿No han visto lo de las vacunas rusas? Sí, profe. El próximo año deberían partir las vacunaciones, creo que en enero, pero no en Chile. No, en Europa sí están las vacunando en Rusia y se han demostrado un 92-95% de eficacia. Lo único gracioso de esas vacunas son los memes que han visto. Pero Sí. nada más, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la manta calefactora, tenemos la probeta y añadimos unos 100 ml de nuestra muestra, puede ser el 1-propanol o el agua destilada. Lo llevamos a un balón de 250 ml y vertimos nuestro líquido. ¿Ya? Esto es lo más didáctico que puedo hacer. Disculpen que no me podía grabar. Tenemos el tubo refrigerante, entonces, ¿cómo se conecta? Se coloca el balón con nuestra muestra sobre la manta calefactora, el tubo refrigerante, este es cómo se monta el experimento, un codo para que vaya fluyendo, otro codo para que siga conectándose, otro codo para hacer una pequeña trampita donde haya un lugar donde se vaya atrapando con lana vidrio cualquier molécula de agua que pueda obtener. Y encima colocamos el sensor de presión. Y vamos conectando, este va a ser la bomba, donde voy cerrando o colocando vacío, ¿ya? Y por último, si se escapa cualquier gota, la dejamos acá, que caiga. Y acá se conecta el vacío. Y me quedaría alguna cosa así. Coloco el sensor de temperatura acá y el de presión acá. Ya, niñas, una consulta muy importante. Como acá iba a haber un flujo de agua, ¿cómo se conecta? Acá se conecta el agua, acá para que entre, acá para que salga, y acá para ir moviendo las presiones. Ya, niñas, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo voy a comenzar? ¿Con el mayor vacío o con menos vacío? Con presión atmosférica. ¿Cómo yo voy a empezar? ¿O cómo yo debería empezar? ¿Y por qué? Porque voy a ir moviendo la presión, la temperatura, o la presión, voy a ir variando la presión, ¿cierto? Porque esta va a ser la variable que yo voy a mover, ya que
El punto de ebullición depende de la temperatura y simplemente lo voy controlando por el termómetro. Por lo tanto, mi variable dependiente va a ser la presión, que va a depender de mí. Y la variable independiente, que yo no voy a tener control, va a ser la temperatura. Porque yo no puedo controlar, este, a este va a ser a esta temperatura, la presión debería ser tanto. No, yo voy a ir controlando la presión para ver la temperatura. También se puede ver en el gráfico, donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. ¿Ya? Entonces, niñas, ¿cómo yo voy comenzando? ¿Desde vacío o desde presión atmosférica? ¿Y por qué? A medir la temperatura de ebullición, porque vamos a ver la entalpía de vaporización. ¿Me entienden hasta el momento? ¿Dudas, consultas? ¿Entiende a lo que va este laboratorio? ¿O Profe, yo no tengo que entendí retroceder? mucho. Yo no entendí mucho la explicación. Bien. Vamos a comenzar de más atrás. Nosotros queremos determinar la entalpía de vaporización, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy haciéndolo variando la presión y la temperatura, ¿ya? Porque al tener estas dos variables, yo puedo calcular por la ecuación de la recta la entalpía. ¿Hasta el momento está claro? ¿Dudas, consultas? Sí, eso está claro. Ya. Entonces, yo al variar la presión, va a ir variando la temperatura de ebullición, porque estábamos calculando la entalpía de vaporización. Es decir, que tenemos que medir la temperatura de vaporización del agua o del 1-propanol a cierta presión. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la variable dependiente, que va a depender de quién lo maneja, o sea, de mí o de ti, dependiendo si hubiéramos tenido un laboratorio presencial. Esta es la entalpía. ¿Ya, ya niña? Entonces, yo voy a ir variando la presión y va a variar mi temperatura de ebullición. ¿Ya? Y yo tengo todo este montaje que ven acá. Entonces, ¿yo cómo varío la presión de acá? Lo varío colocando la bomba de vacío y ir variando la presión del sistema, de todo este sistema. ¿Ya? Ya que si yo no coloco la bomba de presión, va a estar a presión atmosférica. Si yo coloco la presión del vacío, va a quedar en presión de vacío. ¿Quedó más claro? ¿Alguna otra duda, consulta? No, profe. Nosotros tenemos que colocar de esta manera el equipo, colocando el sensor de presión arriba. ¿Por qué? Porque como va a estar evaporando, tenemos acá un tubo refrigerante para evitar que hayan moléculas de agua que vayan para acá, ¿cierto? Pero acá tenemos una lana de vidrio para atrapar las moléculas de agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si llega agua al sensor de presión, el sensor de presión se echa a perder. ¿Ya? Por esta pequeña trampita y el tubo refrigerante. Para reducir en lo mínimo las probabilidades de que haya una molécula de agua. Y si se coloca el sensor de presión por abajo, más probable que caigan en el sensor de presión por efecto de gravedad. En cambio, por arriba, no. ¿Ya? Entonces, les quiero preguntar, niñas. Yo tengo que empezar desde presión atmosférica o desde el vacío para ir calculando la temperatura de ebullición. Les doy una pista. ¿Cuál será la temperatura más alta del punto de ebullición de un líquido? ¿A presión atmosférica o a, eh, a, presión, a presiones más bajas?
A a presiones vacío. más bajas. Disculpa, ¿Sí? Natalia, te interrumpí. Habla Natalia. Ah, iba a decir que se empezaba con presión al vacío. Sí, se comienza a presionar vacío, ya que nosotros si comenzamos de presionar vacío, vamos desde temperaturas más bajas hasta temperaturas más altas, ¿cierto? Sí. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros comenzamos desde presiones más bajas a presiones más altas, aquí calculamos la temperatura de ebullición del líquido a presión a vacío y va a ser, por ejemplo, 2 grados Celsius, por decir alguna cosa. Entonces vamos a llegar a 2 grados Celsius. Vamos a liberar un poquito, vamos a ver la presión nueva y vamos a calentar más para ver el punto de ebullición, la temperatura de ebullición. Perfecto. Ya tenemos nuestro segundo punto y ahora es 4 grados Celsius. Y así consecutivamente. En cambio, si yo empiezo de presión atmosférica, voy a llegar, por ejemplo, el agua a 100 y después voy a tener que esperar que se enfríe para volver a calentar para ir a calcular la temperatura de ebullición de una presión más baja. ¿Ya? Así que tienen que tener ojo y cuidado con ese dato cuando lo manipulan. Entonces acá están los datos de la temperatura y presión del agua. Esto los voy a dejar disponible para que lo puedan sacar por internet. ¿Ya? Acá están con su sensibilidad de la temperatura y presión. Y acá están las del agua. ¿Ya? La presión en kilopascal y la temperatura. Entonces, ¿qué se pide? Se pide que grafiquen presión contra temperatura y también logaritmo natural de presión contra el inversamente proporcional de temperatura. Y por último, determinar el calor de vaporización de los líquidos problema. Eso va a ser lo que van a tener que hacer, entregar un informe el próximo viernes. ¿Les quedó claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Cuéntenme. Creo que yo por mi parte hasta el momento no tengo ninguna duda. Disculpen, no escuché. ¿Y tú? Me habló Tamara, ¿cierto? ¿Y tú, Natalia? ¿Dudas? No, pero ¿Consultas? ya había hablado yo. Oh, disculpa, lo siento. Es que no las conozco presencialmente y la voz se me va. ¿Y tú, Tamara? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, por el momento no comento nada. Ya. Entonces, este ha sido el laboratorio. Nos vemos la próxima semana. Es decir, nos vemos el lunes para lo que es cátedra. Ok, profe. Ya. Chao, chao, niñas. Cuídese. Chao.